canal. Soy Leslie Yeu y en esta ocasión traigo un tema que causa una profunda gratitud en el corazón de todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el tema de su muerte y de su resurrección. Sin duda el tema de la resurrección es un tema que causa controversia. Vemos en nuestras Biblias cuando el apóstol Pablo visitó Atenas y pudo exponer y hablar acerca del mensaje de Jesús en el Areópago, frente a todos los griegos. ¿Qué ocurrió? Pablo no tuvo problemas cuando habló de que Dios, el Dios no conocido, era el creador del universo, era el creador de los hombres, que este Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero cuando tocó el tema de que Dios levantó a Jesús de los muertos, hubo problemas. Algunos se burlaron, otros dijeron ya te oiremos hablar de estas cosas, en cambio otros sin duda creyeron este mensaje. Yo quiero decir aquí que creo real y absolutamente en la resurrección de Jesús de los muertos. Creo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y que Él ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Así que quiero compartir con ustedes estas ideas acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y quiero dejar en claro que dejo absolutamente de lado aquellas historias que parecen tiernas, pero que tienen una fuerte influencia en el paganismo y que a la vez no salen en la Biblia. Así que solamente estas ideas se van a enfocar en la muerte y resurrección de Jesús. Les invito a ver estas ideas. Esta idea es acerca de cómo presentar un versículo que es muy conocido, que está en 1 Corintios 15, 3 y 4, que nos habla acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Yo voy a tratar de mostrarlo en forma lenta para que ustedes puedan ver y ver de qué se trata. Comenzamos entonces. Este versículo de 1 Corintios 15, 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está este versículo? En 1 Corintios 15, 3 y 4. Si se dieron cuenta, íbamos formando algo que es muy significativo para nosotros, que es una cruz. Aquí tengo la cita donde está este versículo, está en este sector. Arriba está que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y por el otro lado de la cruz tengo en esta parte que fue sepultado y que resucitó. Si se dan cuenta está al revés. Y aquí abajo está al tercer día. Es una forma sencilla y distinta de presentar este versículo que es muy conocido y que a los niños les parece novedoso. ¿Qué necesité? Hice en el computador cada una de las partes de este versículo, lo imprimí. También usé cartulina española, que es la cartulina que tiene color por los dos lados. Y para protegerlos ocupé por todos los bordes, una cinta adhesiva transparente. Como ven, son pequeños cuadrados del tamaño que ustedes puedan escoger, que les acomode más, porque hay que ensayar mucho para que esto resulte. Y también podemos hacer en miniaturas estas cruces con el versículo para entregar de recuerdo a nuestros niños. Y aquí tengo otra forma de presentar este versículo de 1 Corintios 15, 3 y 4. Esta idea es una forma distinta de poner nuestro versículo en nuestra sala de clases. Muchas veces tenemos el problema de que están las paredes ya saturadas con cosas en nuestra sala y no tenemos espacio donde poner más versículos. Por eso quise hacer un versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 13, 29 y 30 en forma distinta. Es un móvil que podemos poner en el techo. Y aquí está, que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué necesito?
necesitamos cartulina de 3 colores distintos porque este versículo lo dividí en 3 partes. Quise hacerlo en forma circular, así que hice un molde de un círculo grande, lo doblé por la mitad y fui pegando a la mitad de la cartulina la siguiente cartulina en forma de círculo y quedó de esta forma. También hice lo mismo acá abajo para poner la cita en círculos más pequeñitos. Antes de poner nuestra última cartulina, puse una lana, pedazo de lana, para así poder colgarnos. ¿De qué se trata este versículo? Vamos a leer este versículo que dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Dónde está este versículo? En Hechos 13, 29 y 30. Como ven, es una forma distinta y novedosa de hacer un móvil con un versículo que tiene relación con la muerte y la resurrección de Jesús. Esta es una idea que podemos utilizar para no confundirnos ni enredarnos en relación a los horarios que usan los evangelios para narrar los acontecimientos de la crucifixión de Jesús. Tenemos que recordar que Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, narran o ocupan el modo de los judíos de ver el horario. En cambio, Juan, que es el último de los evangelios en escribirse, ocupa el horario de los romanos para narrar estos acontecimientos. Y para no confundirnos, yo hice aquí un reloj, que es un reloj muy especial, que adentro, donde está de color naranjo, es nuestra forma de ver las horas, la forma que nosotros conocemos, y todo el borde que está en verde con los números amarillos es la forma en que tienen los hebreos o los judíos de contabilizar los tiempos, los horarios. Tenemos que recordar que el día para los judíos comienza alrededor de las 6 de la tarde con la puesta de sol. Y el día dura hasta la siguiente puesta de sol. Así que más o menos eso debemos tener claro. Ahora, ¿a qué hora crucificaron a Jesús? Voy a mover el reloj y los evangelios sinópticos dicen que fue a la hora tercera, que para nosotros es las 9 de la mañana, y ahí tengo una cruz que simboliza que Jesús fue crucificado a esta hora, la hora tercera o las 9 de la mañana para nosotros. También los evangelios dicen que desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en ese lugar. Por eso estos puntitos negros para acordarnos que hubo tinieblas. Es decir, desde las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Ahora, Jesús murió a la hora novena, alrededor de la hora novena, que para nosotros es las 3 de la tarde. Ahora, ¿por qué es importante también conocer esta hora? Porque ese día, que es Pascua, el 14 de Nisan de los judíos, se sacrificaba entre las 2 tardes, esta es la primera tarde y esta es la segunda tarde, se sacrificaba el cordero pascual. Y Jesús murió a la misma hora en que era sacrificado el cordero. ¿Coincidencias? ¿Casualidades? No. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio perfecto que Dios aceptó para limpiar nuestra maldad y nuestros pecados. Ahora, ¿por qué había tanta urgencia de no dejar cuerpos crucificados ese día? Porque a las 6 de la tarde, aquí, iba a comenzar un nuevo día. Y este día era un día muy especial, que es el 15 de Nisan, que es una fiesta muy importante, que es un día de reposo especial, porque comienza la fiesta de los panes sin levadura. Por eso había una urgencia en verificar los soldados romanos quienes habían ya muerto. Cuando llegaron a Jesús vieron que él ya estaba muerto. ¿Y qué hicieron los soldados romanos para comprobarlo?
enterraron una lanza en su costado y de ella salió sangre y agua, que quería decir que el corazón de Jesús había reventado. Él estaba muerto y los romanos eran expertos en el tema de la crucifixión y ellos verificaron que Jesús realmente murió. Pero cuando llegaron a los ladrones, que también estaban crucificados, vieron que seguían vivos. ¿Y qué hicieron para apurar su muerte? Quebraron sus piernas. En cambio a Jesús, ni un hueso de Jesús fue quebrado, así como lo decía la profecía. Ahora, José de Arimatea fue, cuando supo que Jesús ya había muerto, a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús para ofrecer su tumba, que nunca había sido usada, para poder enterrar a Jesús. Y todo eso tenía que ser antes de que comenzara el 15 de Nisan, que es un día de reposo de gran solemnidad, que es, como dije anteriormente, el comienzo de los panes sin levadura. Por eso fue tan apurado, apresurado todo esto de pedir el cuerpo de Jesús y ponerlo en un sepulcro. Así que ese día, esta semana en que Jesús murió, hubo 2 días de reposo. El 15 de Nisan y el día sábado, que es el día de la semana, que comúnmente es el día de reposo para los judíos. Esta es una forma en que podamos entender y aclarar estos acontecimientos que tuvieron lugar en la crucifixión de Jesús. Esta es una idea para poder ilustrar una tumba, como sería una tumba de esa época. Yo sé que la mayoría de las personas que han trabajado con niños en distintos años nos ha tocado hacer diversas ilustraciones de tumbas, como con cartulina o con papel craft, que es este papel café que se usa para embalaje. Y ahora yo les quiero mostrar otra forma en que podemos hacer una ilustración de una tumba utilizando un género que es muy económico y es muy fácil de utilizar, que se llama TNT. Este género generalmente lo hemos visto en las bolsas que entregan en el comercio, que son bolsas de reciclaje que nos entregan generalmente, y es un género bastante fácil de utilizar. Solamente dibujé con un lápiz grafito lo que quería y luego lo pinté con témpera. Todo esto es témpera. E hice una tumba más o menos del tamaño que me servía a mí. Ahora, la piedra la hice aparte para ilustrar y mostrar a los niños cómo la tumba estaba cerrada, incluso puedo hacer el sello de Roma, y cómo la piedra de esta tumba fue removida. ¿Qué utilicé para pegar la piedra a la tumba? Este papel adhesivo solamente, y ahí me queda de esta forma. Así que es una forma distinta de poder utilizar nuevos materiales y ver que son económicos y que son también fáciles de utilizar. Esta es una idea para un juego bíblico donde hacemos preguntas. En este caso son 12 preguntas que tienen que ver con la resurrección de Jesús. ¿Por qué utilicé esto? Porque me gusta la imagen de la cruz, que simboliza el sacrificio de Jesús, junto a la tumba vacía, que significa su triunfo sobre la muerte. Así que, ¿qué vamos a utilizar para este juego? Utilicé el mismo material con el cual pinté la tumba, que es este género que se llama TNT, que está aquí, que es un género bastante económico. Solamente le di la forma de una cruz y a esta cruz le puse velcro, no sé si se puede ver bien ahí, para en forma vertical y horizontal, y también usé unos cuadrados de paño Lenzi y le puse un número. En este caso son 12 preguntas, así que son números del 1 al 12. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las preguntas que tienen que ver con la resurrección de Jesús. Por ejemplo, solamente voy a decirles algunas preguntas y al final del video ustedes pueden encontrar las 12 preguntas. Por ejemplo, ¿de quién era la tumba donde pusieron a Jesús? Primera pregunta, era de José de Arimatea. Entonces la persona que responde bien
toma el número 1, lo da vuelta porque al otro lado encontramos una letra. Y así vamos a ir cambiando. Por ejemplo, otra pregunta. ¿A los cuántos días resucitó Jesús? A los 3 días. Entonces doy vuelta el número 2 para ver qué letra corresponde. Otra pregunta. ¿Quiénes fueron corriendo a la tumba cuando supieron que Jesús había resucitado? ¿Quiénes fueron corriendo? 2 apóstoles, que fue Juan, que llegó primero, y luego Pedro. Así que doy vuelta, si respondo correctamente, el siguiente número. Otra pregunta. Por ejemplo, ¿quién dijo a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado? ¿Quién fue? Fue un ángel. Entonces doy vuelta el siguiente número y así voy a formar una palabra horizontal y seguimos con las preguntas y damos vuelta a los números y vamos a formar otra palabra que vamos a descubrir fácilmente porque no estamos utilizando ningún tipo de cinta adhesiva, solamente el velcro con el paño Lenzi que se quedan pegados. Y al finalizar las preguntas y responderlas correctamente, vamos a formar otra palabra en vertical que dice Jesús resucitó. Y es otra forma en que podemos hacer un juego para los niños que tiene relación con la muerte y la resurrección de Jesús. Esta es una idea que pueden encontrar en internet. Yo esta idea se la vi a una hermana muy querida que vive en Estados Unidos y se llama un jardín de resurrección. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Una base de macetero o también puede ser un macetero, tierra de hoja, piedrecitas, un macetero pequeño, una piedra también y distintos tipos de plantitas pequeñas según lo que tengan a mano. También para las cruces yo utilicé unos palos de maqueta, pero también se pueden utilizar ramas de árboles también. Y este en especial lo voy a tratar de tomar, pues que es muy pesado. Lo hice con mi hija, ella me ayudó. Hay algunas partes que no ha crecido todavía el pastito, pero es una idea que un proyecto que pudimos hacer juntas y me sirvió para explicarle también lo importante que es para nosotros, los creyentes, la resurrección de Jesús. Es curioso que los niños saben, porque les hemos enseñado, que Jesús murió y también que resucitó. Pero ellos a veces no entienden por qué es tan importante la resurrección de Jesús. Y es una buena ocasión enseñarles estas grandes verdades haciendo algo juntos como familia o con los niños de nuestra clase. Ahora, la forma en que yo regaba este jardín es así, solamente lo riego todavía. De esta forma es más fácil con agüita y este dispensador. Y también si no alcanzan a sembrar pastito, porque ya estamos muy encima de la fecha, pueden utilizar musgos para decorarlo, otro tipo de plantitas, para poder hacerlo en forma rápida también, un jardín de resurrección. Ahora lo importante es usar todo esto como una lección objetiva, donde podamos enseñar lo importante que es para nosotros los creyentes la resurrección de Jesús. Bueno, esta última idea se trata de la elaboración de unos ricos cupcakes, que en este caso tienen forma de ovejita. ¿Y por qué de ovejita? Porque queremos enseñar a los niños a que ellos puedan asociar el Cordero Pascual con la persona de Jesucristo. Y para eso hice unos cupcakes de chocolate y en este caso, por ejemplo, este primer cupcake es de marshmallow, por si a algunos niños les gusta, que tiene una cruz que dice el Cordero que fue inmolado es digno de la alabanza. Este otro solamente tiene la crema típica que usamos. Y por último también se puede hacer con la crema y coco rallado, dependiendo de las cosas que tengamos. Ahora, la idea es elaborarlo con los niños, pero también enseñarles
hacer esta asociación a modo de lección objetiva. Podemos comenzar hablando acerca de la historia de cuando Dios iba a liberar a su pueblo Israel de Egipto, y la última de las plagas, Dios le pide al pueblo una demanda de obediencia. Ellos debían sacrificar un cordero, y a este cordero tenían que sacar la sangre y marcar las puertas de sus casas con la sangre en los postes de la casa y también en el dintel de la puerta. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, aquellos lugares que estuviera marcada con la sangre de este cordero inocente que tuvieron que matar, el ángel iba a ver esta marca e iba a pasar. Eso es la Pesaj, la Pascua, eso significa. Y así fue, los que obedecieron, cuando el ángel de la muerte vio que estaba marcado con esta forma que Dios había demandado, pasó por ese lugar. Y los primogénitos de los hebreos no fueron muertos en aquella hora. Luego podemos ver que Isaías, 700 años antes de Cristo, mencionó en Isaías 53 que algún día el Mesías iba a ser como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Nos narra que este cordero enmudeció y no abrió su boca. Luego en el Nuevo Testamento vemos cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Juan el Bautista lo ve, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y luego Jesús, 33 años, a sus 33 años él muere un 14 de Nisán. Cuando era sacrificado el Cordero de la Pascua, Jesús muere porque es el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y por último, algo muy hermoso para nosotros los creyentes, esta adoración al que está sentado en el trono y al Cordero que nos narra el libro de Apocalipsis. Por esto, estas cruces, dice el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y podemos terminar con los niños alabando a este Cordero de Dios que merece toda nuestra adoración, a este Cordero que fue inmolado, a este Cordero llamado Jesús, el perfecto Hijo de Dios, quien era sacrificado por nuestros pecados. Podemos entonar alabanzas con los niños alabando a este Cordero de Dios. Hay muchas alabanzas en distintas congregaciones que hablan del Cordero de Dios que es Jesús. Por ejemplo, tenemos el Agnus Dei, que es una alabanza muy conocida. Agnus significa Cordero y Dei Dios, que es una alabanza muy conocida. Y hay un grupo de niños que se llama Stream Kid que la canta muy lindo. Podemos utilizarla o buscar en nuestros himnos de nuestras congregaciones que hablen del Cordero de Dios. Lo importante no es solo hacer esto con los niños, sino enseñarles por qué este Cordero de Pascua luego fue el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por nosotros. Y después la alabanza a este Cordero inmolado. Así que así quiero terminar estas ideas que espero que también sean de bendición para ustedes. Bueno, quiero terminar este video recordándoles que no solamente tenemos esta semana para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que el creyente, cada vez que habla con Dios mediante la oración, sabe y recuerda que solamente tenemos acceso a hablar con Dios porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y su sacrificio perfecto en la cruz por nosotros. Él, Jesús, es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Y quiero terminar con este versículo que está en Hebreos, que me gusta mucho, que dice: «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». ¿Cómo no agradecer el tremendo sacrificio de Jesús por nosotros? Solamente Él es digno de toda nuestra adoración.
Bendiciones. Les invito a ver estas ideas. Esta idea es acerca de cómo presentar un versículo que es muy conocido, que está en 1 Corintios 15, 3 y 4, que nos habla acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Yo voy a tratar de mostrarlo en forma lenta para que ustedes puedan ver y ver de qué se trata. Comenzamos entonces. Este versículo de 1 Corintios 15, 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está este versículo? En 1 Corintios 15, 3 y 4. Si se dieron cuenta, íbamos formando algo que es muy significativo para nosotros, que es una cruz. Aquí tengo la cita donde está este versículo, está en este sector. Arriba está que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y por el otro lado de la cruz, tengo en esta parte que fue sepultado y que resucitó. Si se dan cuenta, está al revés. Y aquí abajo está al tercer día. Creyeron este mensaje. Yo quiero decir aquí que creo real y absolutamente en la resurrección de Jesús de los muertos. Creo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y que Él ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Así que quiero compartir con ustedes estas ideas acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y quiero dejar en claro que dejo absolutamente de lado aquellas historias que parecen tiernas, pero que tienen una fuerte influencia en el paganismo y que a la vez no salen en la Biblia. Así que solamente estas ideas se van a enfocar en la muerte y resurrección de Jesús. Es un tema que causa controversia. Vemos en nuestras Biblias cuando el apóstol Pablo visitó Atenas y pudo exponer y hablar acerca del mensaje de Jesús en el Areópago, frente a todos los griegos. ¿Qué ocurrió? Pablo no tuvo problemas cuando habló de que Dios, el Dios no conocido, era el creador del universo, era el creador de los hombres, que este Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero cuando tocó el tema de que Dios levantó a Jesús de los muertos, hubo problemas. Algunos se burlaron, otros dijeron ya te oiremos hablar de estas cosas, en cambio otros, sin duda. Bienvenidos a mi canal, soy Leslie Yeu y en esta ocasión traigo un tema que causa una profunda gratitud en el corazón de todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el tema de su muerte y de su resurrección. Sin duda el tema de la resurrección